Buenas noches, jóvenes. Creo que podemos comenzar la clase. Si me están escuchando, por favor, pónganme el comprendido verde. Perfecto, creo que sí me están escuchando. A ver, nos quedarían básicamente esta clase y la próxima más, antes del examen final. Vi en el WhatsApp que alguien me pedía que le mande el rol de exámenes. No lo tengo, pero voy a tratar de ver, posiblemente el jefe de carrera nos haya enviado en otro WhatsApp que tengo. Si es que tengo el rol de exámenes, pues se los voy a mandar. ¿Listo? Pero nuestro examen, ustedes saben que es esperen un ratito, el lunes 7 de diciembre, ¿no? Esto ya les dije. Entonces vamos a aprovechar un poco más esta clase y como habíamos programado, hoy vamos a avanzar el tema de máximos y mínimos, como la aplicación que vamos a desarrollar de derivadas. Como ya se había indicado, las derivadas tienen un sinfín de aplicaciones, muchas aplicaciones. Sin embargo, los máximos y mínimos deben ser la mayor aplicación. Esto se aplica básicamente en todo. Ustedes necesariamente, cuando llegue el momento, en sus materias de especialidad van a aplicar máximos y mínimos. Entonces, por eso es que normalmente cuando se habla de aplicaciones de las derivadas se acostumbra a entrar y trabajar con máximos y mínimos. Para los máximos y mínimos nosotros vamos a aprovechar un concepto, el concepto mismo de derivada. Les explico. Aquí tengo los ejes cartesianos. Imagínense ustedes de que tengo una función que resulta en una gráfica, por ejemplo, de este tipo. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta gráfica? Es una función continua, f de x, a la cual nosotros le sacamos su derivada. Ustedes saben que la derivada fundamentalmente es la tangente a la curva en un punto definido. Por ejemplo, si yo saco la derivada en este punto, lo que estoy encontrando es la ecuación de la tangente a la curva en este punto, ¿verdad? Entonces yo voy a tener la derivada en varios puntos. Por ejemplo, si saco acá, también voy a tener la tangente. Imagínense que saque la derivada justo en este punto. Es el punto mínimo de este tramo, ¿no? De este sector. Entonces, la tangente a la curva, en este caso, va a ser 0. La derivada en este punto, que vamos a llamarle un punto A, en A va a ser 0. ¿Por qué? Porque es horizontal. Espero que todos tengan claro el concepto de tangente. Ya os había explicado, ¿no? Una tangente normalmente es una recta que corta la curva en un solo punto, ¿verdad? Por eso, si la tangente, si esa pendiente, si esa derivada es igual a 0, estamos en un punto crítico.
En este caso, por la forma de mi gráfico, es un punto mínimo. Lo mismo va a ocurrir acá, en este punto. Si la derivada en este punto es 0, vamos a ponerle este punto B. Si la derivada en el punto B es igual a 0, estamos también en un punto crítico. Y por la gráfica vemos que es un punto máximo para este sector. ¿A ver? Entonces, fíjense que derivando, igualando a 0, nosotros podemos detectar estos puntos, que inicialmente serán puntos críticos. Luego, mediante una técnica que vamos a aprender, se determina si son puntos mínimos o máximos. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Fíjense que el concepto es bastante simple. Al igualar a 0, nosotros una derivada encontramos el punto crítico. O sea, el máximo o mínimo, según la situación. En todos los casos, estos puntos críticos van a tener su primera derivada igual a 0. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Repito el concepto. Y es lo que hemos avanzado desde el primer día. Una derivada esencialmente es la tangente a la curva en un punto definido. ¿No ve? Si esa tangente es igual a 0 es porque es horizontal. Y si es horizontal, va a representar un punto crítico. Eso es. Por lo demás, la pendiente nos va a ir dando también otro tipo de informaciones. Por ejemplo, fíjense, en este sector, desde aquí, desde el punto A hasta el punto, desde B hasta A, más bien, aquí hemos hecho al revés. Las pendientes, todas van a ser decrecientes, ¿verdad? Entonces, desde aquí hasta aquí, las pendientes o las tangentes van a ser negativas. Si la pendiente en este punto me da negativo, quiere decir que la curva es decreciente. En cambio, fíjense, pasamos este punto A. Yo saco la pendiente en cualquier punto. ¿Cómo saco esa pendiente? Derivo la función igual a 0 y la calculo en este punto. Vamos a llamarle punto C. En cualquier punto a partir de A, me va a dar una pendiente positiva, creciente, mayor que 0. Por tanto, si la pendiente en el punto es mayor que 0, quiere decir que la curva está creciendo, está subiendo. Aquí la curva está bajando, es decreciente. Aquí la curva, ¿cómo va a ser? Va a estar creciendo, ¿verdad? Siempre vamos a ir en este sentido. Crece, crece, empieza a decrecer, vuelve a crecer. Pues fíjense que las derivadas nos van dando información y en su momento nos permiten elaborar gráficos, que de otra manera serían sumamente complejos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Hagan sus preguntas, por favor, les escucho. Si me han entendido, pongan por favor el puntito verde. Si no, pónganme el rojo. No hay problema. Ya, listo, chicos. Yo les voy a subir hoy. Bueno, disculpen, no sé si hoy. Pero en el peor de los casos mañana. Ahora sí, me comprometo a hacerlo. Les voy a subir escaneos al Moodle. Y allí ustedes van a ver una serie de datos que les van a permitir entender un poco más lo que estamos viendo. Por ejemplo, máximos y mínimos relativos, absolutos, que
Yo os voy a ir explicando según vayamos avanzando en la materia. Pero considero de que deberíamos ir, dado el tiempo que tenemos también, directamente al cálculo de máximos y mínimos. Y el cálculo de máximos y mínimos se desarrolla a través de la aplicación de dos criterios. El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces con el criterio de la primera derivada. Ahí está. Criterio de la primera derivada. Y van a ver también en el texto, está la página 139, y como les dije, les voy a subir al Moodle, y vamos a copiar exactamente los pasos tal cual nos dice el libro. Y luego yo les voy a explicar y vamos a ir aplicando exactamente también. ¿Listo? Dice, para aplicar el criterio de la primera derivada, se siguen los siguientes pasos. Paso 1. Hallar f' de x, o sea, la primera derivada. Segundo paso. Igualar f' de x, o sea, esta derivada que encontramos antes, a 0. Para encontrar los puntos críticos. X sub 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el paso 1 y 2, en realidad es un solo paso. Los aplicamos para encontrar los puntos críticos. Hemos encontrado, igualando a 0, que las tangentes son horizontales. Y si son horizontales, entonces estamos en un punto crítico. Solamente que en este momento no tenemos el gráfico en sí y no sabemos si el punto que hemos encontrado es máximo o mínimo. Entonces pasamos a averiguar si es máximo o es mínimo. Y para eso aplicamos el paso 3. Dice tomar valores x1 mayor a x sub 0. Perdón, al revés. x1 menor a x sub 0 y un x sub 2 mayor a x sub 0. O sea, menor y mayor. Luego les explico por qué es menor y mayor. 4. Verificar para cada punto crítico. Esto es lo que vamos a verificar. A ver, lo que pasa es que me estoy ubicando en el libro para hacerlo igualito. Dice, si la primera derivada en el punto x sub 1 es mayor que 0 y la primera derivada en el punto x sub 2 es menor que 0, entonces la pendiente pasa de más, es positiva, ¿no ve? A menos. Y el punto es máximo. ¿Está bien? Por el contrario, si la primera derivada en el punto x sub 1
es negativa, o sea, es menor que 0, y la primera derivada en el punto 2 es positiva, mayor que 0, entonces la pendiente pasa de negativa a positiva. Entonces el punto es mínimo. ¿De acuerdo? Y el quinto paso, fíjense que todo hemos hecho con la coordenada X. Como lo que estamos buscando son las coordenadas de los puntos máximos o mínimos, necesitamos encontrar Y. Entonces, encontrar Y igual función de X. ¿Está bien? Y entonces encuentro el punto, ya sé que es máximo o mínimo, es decir, tengo toda la información. ¿Está bien? Copien estos pasos, por favor. Copien estos pasos. Y enseguida les explico por qué ocurre esto. A ver, en este mismo gráfico les voy a explicar. Fíjense, lo que nosotros hemos hecho ha sido primero igualar la derivada a 0. Por tanto, vamos a encontrar esta recta o esta recta. Como esta es una función de x, si igualamos a 0, lo que tenemos es una ecuación que puede ser de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Si es de segundo grado, por ejemplo, vamos a tener dos resultados. Por tanto, dos puntos críticos. Si es de primer grado, vamos a tener un solo punto crítico. ¿Verdad? Y lo que encontramos son los puntos críticos. Por ejemplo, hemos encontrado este valor de x sub 0. ¿Listo? Aquí está. Este valor de A es el primer punto crítico. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nos hemos dado, dice, tomar valores, un valor menor de x sub 0, o sea, antes, aquí. Y otro valor mayor de x sub 0. Cualquier valor. Siempre y cuando este valor menor, por ejemplo, no exceda este otro punto crítico. Entonces, mientras más cerca estemos de este punto, mejor, para no cometer ese error. ¿Listo? Entonces me doy un punto menor y otro punto mayor. X sub 1, X sub 2. Son puntos arbitrarios. Y luego reemplazo este punto en mi primera derivada. Al reemplazar el punto en la primera derivada, ¿qué es lo que he obtenido? La pendiente a la recta en este punto. ¿Sí? Y cuando tomo del otro punto, que es mayor a x sub 0, también he obtenido la pendiente. Si he pasado de menos, esta pendiente es negativa, a más, esta pendiente es positiva, este punto, ¿qué va a ser? Mínimo, ¿no ve? Fíjense, imagínense que mi lapicerito sea la pendiente, aquí está. Esta pendiente va a ir resbalando sobre la curva, va a llegar un momento en que es 0, y luego comienza a ser positivo. ¿A ver? Entonces, por eso, si yo tomo un valor menor y otro mayor al punto crítico, y las pendientes en esos dos puntos pasan de negativo a positivo, aquí está, de negativo a positivo, el punto es mínimo. ¿A ver? Por el contrario, si yo me doy, aquí está este otro punto, va a ser el x0 sub 2, ¿a ver? El punto B. Me tomo un valor menor y un valor mayor, cualquiera. Este menor tiene una pendiente positiva y este tiene una pendiente negativa, ¿no ves? Decreciente. Si ha pasado de positivo a negativo, el punto es máximo. Por eso, si pasa de más a menos, el punto es máximo. ¿De acuerdo?
Es lógico, ¿no ve? Aquí está. Pasa, pasa, llega un momento que se hace horizontal. Ese es el punto crítico. Y luego empieza a bajar. No puede ser de esta manera, si no, no habría el punto crítico. Entonces, de esa manera yo puedo identificar si mi punto es máximo o es mínimo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si me han entendido, por favor, pongan el puntito verde. Y si no, pongan el rojo, no hay ningún problema. Yo voy a repetirles. Ya. Qué bien, parece que me han entendido. Fíjense que ese es el criterio de la primera derivada. Seguramente me van a entender mejor cuando hagamos ejemplos, ¿no? Así que comenzaremos a hacer ejemplos. A ver, encontrar los máximos y mínimos de la función y igual 2x al cuadrado menos 12x menos 10. ¿Está bien? ¿Quién me dice qué tipo de función es esta? ¿Qué dice Jocelyn Bascopé? ¿Qué función es esta? ¿Qué tipo de gráfico es? ¿Quién le puede ayudar a Jocelyn? Gamaliel, ¿qué dices? ¿Qué tipo de función es? Lice, ¿sería cuadrática? Es una función cuadrática, correcto. ¿Pero qué representa? ¿Qué tipo de gráfico? ¿Una parábola? Una parábola, muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense, esta es una parábola, ¿no ve? Además, si se acuerdan, cuando el coeficiente de la función elevada al cuadrado es positivo, nos dice que es una parábola que se abre ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. ¿Se acuerdan, no ve? Esta era ABC y cuando aplicamos geometría analítica para graficar, aquí, fíjense que solamente observando la función, sabemos dos cosas. Primero, que es una parábola, por tanto va a tener un solo punto crítico, o máximo o mínimo. Como yo sé que se va a abrir hacia arriba, el punto crítico debería ser mínimo, ¿no ve? Muy bien, vamos a verificar si es así. Tendría que ser, ¿no? Porque la geometría analítica no nos miente. Pero, aplicamos nuestros pasos. Primer paso, hallar la primera derivada de la función. Y E' entonces va a ser 4x menos 12. Es lógico, ¿verdad? Cuando derivo una vez una función, en este caso una función cuadrática, como dijo Jocelyn, entonces tenemos una función lineal que tiene un solo punto crítico. Paso 2. Igualamos a 0. Y encontramos el punto crítico. En este caso uno solo. De aquí sale que 4x es igual a 12 y que x es igual a 3. Ese es nuestro punto crítico. En teoría, no deberíamos saber si es máximo o mínimo. Sabemos que es mínimo porque ya hemos analizado nuestra función primitiva. Es una parábola que se abre hacia arriba, por tanto, este va a ser el mínimo. Lo que no conocemos todavía es el punto y, perdón, es la coordenada y de esta x. Lo único que sabemos, aquí voy a hacer preliminarmente, ¿no?
este X y Y, que a 1, a 2, a 3, aquí va a estar el punto crítico. No sabemos dónde. Sí sabemos que esta es una parábola que se va a abrir así. Muy bien, por tanto, continuamos. Dice, tomar valores, uno menor y otro mayor al punto crítico. Entonces, el paso 3. Bueno, aquí el paso 1 y el paso 2 también lo hemos hecho aquí mismo. El paso 3. Me tomo un valor X sub 1, que les parece 2. Menor, ¿no ve? Y otro punto crítico mayor, 4. Listo. Verificar para cada punto crítico. Aquí está f', es lo mismo que y', por si acaso, no se confunda. Y es igual a f de x. Entonces, el punto y para el punto crítico 2 es igual, y', ¿no? En la derivada, 4 por 2 menos 12. 4 por 2, 8 menos 12 menos 4. No me interesa el valor, me interesa el signo. Negativo. Y el punto crítico para el punto 4, para x sub 2, tendría que ser 4 por 4 menos 12. Positivo. ¿No ve? 16 menos 12 es más 4. Positivo. Entonces, quiere decir que está pasando nuestro punto de negativo a positivo. Y si pasa de negativo a positivo es mínimo. Entonces, yo ya sé que el punto crítico con coordenada x igual a 3 va a ser un punto mínimo. ¿Está bien? Pero solamente una coordenada, necesito la coordenada y. Entonces, desarrollo el paso 5. Este es el paso 4. Fíjense que los números de los pasos al final es lo de menos. Porque ¿qué es lo que me interesa? Primero, encontrar el punto crítico. Segundo, determinar si ese punto es positivo o negativo. Y finalmente, encontrar la coordenada y. Por supuesto que la coordenada y para el punto 3 voy a encontrar con la ecuación original, ¿no ve? Porque ya no estoy encontrando las tangentes, las derivadas. Estoy encontrando la coordenada y. Entonces, en la ecuación original, digo 2 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 menos 10. Esto es igual entonces, 2 por 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, menos 36, menos 10. Pucha, 18, esto es menos 18, menos 28. ¿Está bien, lo ve? Creo. Vamos a revisar. Está bien. Ahora sí puedo elaborar mi gráfico con toda confianza, porque ya tengo el punto crítico. En este caso es una parábola, por tanto lo que obtenéis es el vértice. A ver, y vamos a dibujar aquí arriba. X, y. X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Aquí está menos 1, menos 2 y lo que quiera. Aquí vamos a hacer de 10 en 10 ya. 10, menos 10, más o menos la misma distancia, menos 20, menos 30. Por aquí está el menos 28. Porque el punto crítico es 3 menos 28, ¿no ve? Y es un punto mínimo. Listo. 3 menos 28. Aquí está el punto crítico y en este caso particular
está el vértice de la parábola. Yo puedo escoger otros puntos más para poder trazar mi parábola. Y es lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan ustedes? X, Y. Ya tengo el vértice. El vértice es X3, Y menos 28. ¿Se acuerdan? Este era el eje de simetría, ¿no? ¿Qué pasa si encuentro Y para X0? O sea, el punto de intersección con este eje. ¿Cuánto sería? Y. 0, 0 sería menos 10. Entonces, por aquí pasa mi parábola. ¿Se acuerdan? Como es el eje de simetría, aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por aquí también pasa mi parábola. Si igualo esta ecuación de segundo grado a 0, voy a tener en qué puntos exactamente corta el eje X. Bien, no queremos trabajar de hacer geometría analítica. Esa sería la parábola. ¿Han visto qué facilitó? Una parábola es muy fácil de trazar. ¿Se acuerdan que cuando yo les di unas ecuaciones para encontrar el vértice y les dije, cópienlas, todavía no puedo demostrarles, porque la demostración es esta que acabamos de hacer? En ese momento no podía porque todavía no habíamos llevado derivadas. Ahora, en cambio, si yo la primera derivada la igualo a 0, encuentro esta coordenada y luego resolviendo aquello encuentro también la otra coordenada. Si esto hago con letras, me va a dar las mismas fórmulas que les di en aquella ocasión. ¿No ve? Que fíjense, ni siquiera vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque nosotros vamos a encontrar de esta manera siempre el vértice y luego vamos a poder trabajar cualquier figura. ¿Alguna pregunta? Liz, ¿se puede volver a repetir el 5? El paso 5. Ya, Sí. fíjate. Lo que hemos hecho nosotros ha sido primero encontrar la coordenada X del punto crítico. ¿No ve? Entonces yo ya sé que a una distancia de 3 está ubicado el punto crítico. Lo que no sé es a qué altura, porque me falta todavía la coordenada Y, que tú sabes que esto es X y Y. ¿No ve? No tengo esta coordenada Y. Entonces, lo que he hecho, cuando tenía esto no sabía si era máximo o mínimo. Aplicando mi criterio de la primera derivada, he encontrado que pasa de negativo a positivo, por tanto sé que es mínimo. ¿No ve? Y entonces, en la ecuación original, reemplazo este 3. Digo, y en 3 es 2 por 3 al cuadrado, menos 12 por 3, menos 10. Y encuentro el valor de la coordenada vertical, menos 28. Entonces, yo sé que el punto es 3 menos 28. Y además sé también que es un punto mínimo. ¿No? Entonces, lo que he hecho luego ha sido dibujar, aquí está 3, menos 28, hasta aquí. Luego he encontrado dos puntos más para ver el grado de apertura de mi parábola. ¿Está bien? No sé si me entendiste ahora. Sí, se entendió, Liz, gracias. Perfecto. Ya, pues haremos otros ejemplos. Lick, Sí, te escucho. en el caso de una recta, ¿no tendría mínimos y máximos? ¿Eso cómo sería? No, pues. No. Imagínate una recta. Esta recta. ¿Cuál sería su máximo y cuál Sí, sería su mínimo? Imagínate infinito. que esta recta sea 4x más 6. Esta es la ecuación de una recta, ¿no ve? La potencia, Sí, el grado de la función es 1. ¿Cuánto sería su derivada? 4. 4. ¿No ve? ¿Y qué es 4? Es una recta Sí. horizontal.
Si esto, Ah, igual, ya. esto nunca voy a poder igualar 0. No, sería un absurdo matemático, ¿no ve? Y como no puedo igualar a 0 es justamente porque una recta no tiene ni máximo ni mínimo. Es lógico. Un máximo y mínimo vas a encontrar solamente en una curva. ¿No ve? Sí. Bien. Y en la circunferencia, yo creo que está bien, ¿no? Ah, sí, Claro, sí, la circunferencia circunferencia. sí tiene. Sí, Y más complicado sí, todavía, porque una circunferencia va a tener un máximo y un mínimo. No, no más complicado. Un máximo y un mínimo. Una circunferencia tiene un y al cuadrado y un x al cuadrado. ¿No ve? sí. Entonces, resuelves eso, derivas, resuelves y vas a encontrar dos puntos críticos. Es complicada la circunferencia porque necesariamente vas a caer en una función que se llama implícita. ¿No ve? Pero sin embargo, el concepto es el Sí. mismo. Vas a tener un punto máximo y mínimo y además ubicado a la misma altura. Está bien, Haremos lo gracias. siguiente. Chicos, en unos segundos